Antes las empresas contrataban al más chicho, al más carismático y al más uyuyuy para manejarlas. Hoy en día, mientras más nerd y mientras más títulos tengas acumulados, mejor. Incluso hay matemáticos, físicos y químicos que están desplazando a los MBAs de las mejores universidades en las empresas. Son ellos los mejor pagados. ¿Qué hubiera pasado si uno de ellos hubiera manejado la tienda del abuelo? Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Mi abuelo tenía una tienda de abarrotes allá por la Santa María. Yo era muy pequeño, pero lo recuerdo muy bien. Era un pasillo largo. Seguramente no era tan largo, pero en fin, era un pasillo largo en donde, de punta a punta, se extendía un gran mostrador. Ahí despachaba él. Era de madera oscura y estaba lleno de vitrinas en donde se exhibía de todo. Dulces La Pose, de esos que tienen una pasita en medio y que nadie quiere. Caramelos de anís y de hierbabuena. Los que tenían una forma de perita. ¿Lo recuerdas? Café, azúcar, latas y botellas. Charcutería, jamones y quesos. La verdad, no lo recuerdo muy bien. Podría inventar todo lo que en aquel entonces tenía una tienda de abarrotes de esa naturaleza. La verdad, no sé. Recuerdo solamente una cosa: los chocolates de figuritas Turín. Quien vive en México no necesita explicación. Si me escuchas en otro lado, déjame contarte que son unos pequeños chocolates de leche en forma de tortuga, de gallo, de pollito y de otros animales. Después de saludar al abuelo, me acercaba a la vitrina que tenía los chocolates y me llenaba las manos con ellos. Mi abuelo salía de casa con su bastón, con su sombrero, su chaleco, su reloj dorado en la mano derecha. Lo recuerdo perfecto. Caminaba paso a pasito. Cerraba el gran portón de metal de Torres Bodet 271 y caminaba desde la esquina con Flores Magón hasta Eligio Ancona, donde se encontraba su tienda. Se llamaba El Correo. Literalmente eran los años maravillosos, pero sin Kevin Arnold. Ahí despachaba a sus clientes. Los conocía de nombre a todos. Quiénes eran y dónde vivían. Sabía en qué trabajaban porque platicaba con ellos. Conocía al de la panificadora La Rosa, que estaba frente a su tienda, y a la papelería La Honradez, al lado de esta. Conocía a los mecánicos de la vulcanizadora y a los del cine Majestic enfrente de la Alameda en la calle Manuel Carpio. Conocía a todos los del barrio. Sabía si estaban casados o si tenían hijos. Verdaderamente se involucraba con ellos, al grado de que incluso conocía sus intereses, sus gastos, sus presupuestos. Sabía qué tipo de productos les gustaban y cuánto podían gastar. Gracias a eso les ofrecía nuevos productos que llegaban y que sabía que podrían ser de su agrado. Pero sobre todo, nunca les ponía en una incómoda posición de recomendarles un producto que excedía su presupuesto. «Presupuesto, don Secundino, presupuesto», le decían sus clientes cuando en la semana no había sido buena económicamente. «Ande, llévese los dos, luego me los paga», contestaba él. A la hora de fiar, lo hacía sin malicia y recordaba qué y cuánto le debía a cada quien. Siempre fiaba, pero sobre todo, siempre cobraba. Por supuesto, ahí identificó a quién no volver a fiar. Cada entrada directo a la enorme caja registradora y las cuentas en una libreta que estaba al lado de esta. Todo lo apuntaba en su libreta, la cerraba y colocaba nuevamente su afilado lápiz en la oreja. Su inventario era impecable. Por supuesto, siempre tenía los chocolates que a mí me gustaban y otros con licor para los adultos. Todo tipo de nueces y semillas, qué sé yo. Pero sus anaqueles estaban siempre llenos e impecables. Sus inventarios eran perfectos. Conocía a la perfección sus productos y sabía qué tanto de cada uno de ellos debía comprar para no excederse y para no quedarse corto. Eso hacía que sus productos estuvieran siempre frescos. Los domingos se sentaba en su máquina sumadora y hacía cuentas. Todo cuadraba siempre. Ingresos, egresos, pago a proveedores, inventarios, nuevas órdenes, clientes, ventas. El negocio funcionaba a la perfección. Lo cierto es que la tienda del abuelo se quedó en eso, en
la tienda del abuelo. Nunca abrió otra. Nunca abrió otra porque su modelo de negocio simplemente era perfecto para una tienda. Él tenía el conocimiento de todo en el negocio. De los inventarios, de los clientes, de las cuentas, lo que hoy se llama finanzas, era él. Sus revolucionarias ideas requerían de tecnología. Debíamos clonar al abuelo para poner a uno de ellos en cada una de las tiendas nuevas y convertir al correo en un gran consorcio nacional. Tal vez debió acercarse a Televisa para entender cómo le hicieron en Lazos de Amor para triplicar a Lucerito. Ese éxito era el necesario, aunque tener un abuelo bueno, uno villano y otro ciego hubiera complicado la operación. Tecnología. Esa es la clave del éxito para crecer cualquier negocio. Por supuesto que mi abuelo tenía acceso a la tecnología. Tenía una caja de lápices con goma y sacapuntas de una manivela que estaba atornillado a la pared y que más bien parecía un monstruo come lápices. Tenía una máquina de escribir Remington y una sumadora. Y tú me dirás, oye Rodrigo, pero en ese entonces no había más tecnología que esa. ¿Qué esperabas? Bueno, sí que la había. Ubiquémonos en el tiempo. Fue en 1870, año en el que muere el general Lee. No, ese no. El otro, el hoy más famoso general Lee de todas las estatuas. Cuando el censo de los Estados Unidos se hizo tan extenso y la población tan grande, que la oficina de censo no pudo tabular los resultados efectivamente por el exceso de costo y la inexactitud del conteo manual. Ahora sí que éramos muchos y parió la abuela, como dice el refrán. En 1872, Charles W. Seaton, quien se convertiría años más tarde en el superintendente de la oficina de censo, desarrolló una máquina que permitiría administrar de forma más rápida y efectiva muchas hojas de conteo juntas. El artefacto fue utilizado por primera vez en 1872, para el censo de 1870, y posteriormente para el de 1880. Dentro de la modernidad del artefacto, este no era suficientemente sofisticado para seguir el ritmo de crecimiento poblacional. Para que te des un quemón, el censo de 1880 duró 7 años. Terminó en 1887. Para el censo de 1890, Herman Hollerith utilizó una máquina la cual mejoró el cálculo mediante tarjetas perforadas. Pero, ¿no saben qué es una tarjeta perforada, mis queridos chiquitines? Pues pregúntele al viejo de la casa, ese que está sentado al lado de ustedes, ese que tiene más de 50 años y que usó una computadora en la universidad. Era una tarjeta, literalmente una tarjeta de cartón con muchos agujeritos en diferentes sitios. Dependiendo de la información que contenía la tarjeta, era la posición de los agujeritos. Esa tarjeta era introducida a un lector mecánico y una serie de pines, o agujas, cruzaban los diminutos agujeros conectándose del otro lado y completando un circuito eléctrico, validando así el dato. El resto de los pines no cruzaba. Y no se completaba el circuito, obviamente. El censo de 1890 se realizó mucho antes de lo esperado y en condiciones aún más bajas del presupuesto calculado. Hollerith fundó en 1896 la Tabulating Machine Company, la cual se convertiría años más tarde en la International Business Machines, o IBM. Pero eso es historia para otro podcast. Así es que la tecnología no era un factor decisivo. Existían computadoras desde antes. La cosa era la estrategia. Alguien con un entorno similar al de mi abuelo la hizo en grande. Alguien que logró evolucionar la tienda de barrio en la soñada mina de oro. ¡Revolución, finalmente! Alguien logró entender más allá del barrio. Alguien que ciertamente logra descifrar el mercado de un país completo. Su lema lo decía todo. Cambiando los hábitos de una nación. Y sí que lo hizo. Con pinceladas de creatividad, notas de innovación y una pizca de cambio, revolucionó un mercado completo. Alguien que no solo fiaba, sino que daba crédito a 18 meses con los intereses más bajos de México. Alguien que diversifica en 1964 sus restaurantes en tiendas. Don Jerónimo Arango, nacido en 1927, en España, al igual que mi abuelo. Uno de Asturias, el otro de León. A solo 130 kilómetros de distancia.
A diferencia de mi abuelo, Arango tuvo nietos millonarios. Mi abuelo no. Bueno, hasta la fecha, aún hay tiempo. La verdad es que el éxito que en su momento tuvo Aurrerá se lo ganó a pulso. ¿A quién se le hubiera ocurrido la locura de abrir una tienda a 24 horas en 1970? ¿O capacitar empleados? ¿O diversificar el negocio de abarrotes en tiendas departamentales como Suburbia? ¿O los restaurantes VIPs? En 1972 ejecuta una expansión nacional y para 1975 ofrece transporte ida y vuelta a Aurrerá. ¡Gratis! En 1977 cotiza en bolsa. Es tal el éxito de Aurrerá que en 1991 se asocia con la mismísima Walmart, quien termina adquiriendo el corporativo en el 2000. Similar a esta historia está la de don Ángel Lozada. Él, de Santander, también de España, y poco después Francisco y Armando Martín Borque, de Soriana, también nacidos en España, en Soria, obviamente. La industria minorista fue reinventada por españoles, en realidad por migrantes que hicieron de México su patria. Mi abuelo dominó la estrategia de la tienda. Arango, Lozada y los Borque dominaron la expansión, la diferenciación, la diversificación. Pero, ¿qué pasaría si combináramos la tecnología con la estrategia y con el dominio de los 8 ángulos de la espectacularidad de los antes mencionados españoles? ¿Qué tal si pudiéramos quitar esa intuición, ese sentido común con el que ellos manejaban sus negocios para utilizar algo más científico? Quitar el riesgo en el yo creo, o a mí me parece, o a mí me suena, o a mí me gustaría, o yo me interesaría por eliminar la prueba y error. Gregory Piatetsky, mediante análisis de Google Ngrams, asegura que el término analítica predictiva se acuña en el 2002, pero que en realidad se usa de manera más cotidiana hasta el 2004. ¿Hacía analítica mi abuelo? Yo opino que hacía analítica, al igual que Baldor, al igual que Pitágoras, solo que antes se llamaba matemáticas. El MIT define al Business Analytics como la habilidad de realizar las preguntas correctas, analizar grandes cantidades de datos, transformando los hallazgos en acciones que influyan las decisiones claves del negocio. Preguntas correctas. Y por preguntas correctas no me refiero a dónde anduviste ayer y qué estuviste haciendo. No nos alejemos de la parte de negocios, por favor. Así es que, primer paso, ¿qué te gustaría saber sobre tu negocio? Mientras más clara sea tu pregunta, mejor. Segundo paso, identificar dónde está la información. Siempre sigue al nerd de tu oficina. Él sabe dónde están los datos. Y mientras más datos, mejor. Tercer paso, pedirle a un matemático y a un informático que obtengan toda la data necesaria y procesarla matemáticamente. Sí, háblale al que le quitaba su sándwich en secundaria y al que luego le copiabas la tarea. Cuarto paso, obtén respuestas. Quinto, págales muy bien a todos. La analítica es eso, es responder preguntas complejas apoyadas de datos y de modelos matemáticos. A las personas que manejan este tipo de información se les llama científicos de datos. Thomas H. Davenport, de Babson College y Harvard, explica que los diferenciadores creados por este tipo de prácticas son los que permiten hoy en día diferenciar las empresas. Se considera que el científico de datos y la analítica serán los trabajos más sexys del siglo XXI. ¿Qué óvole? Quítate Tom Selleck Magnum, quítate Humphrey Bogart, quítate Juan Ferrara, quítate todo el que sea sexy. Esto es el nuevo sexy. Señora, si su hijo es bueno para las matemáticas, quítele las clases de tenis y de golf. Allí está la lana. Quien piensa similarmente es Hal Varian, economista en jefe de Google. Dijo alguna vez que el trabajo más sexy en los próximos 10 años será el estadista. La gente piensa que estoy bromeando, pero no es así. ¿Quién hubiera pensado que los ingenieros en computación hubieran sido sexys en los 90s? Pero sigamos con el análisis. ¿Recuerdas el programa Acumuladores de Discovery? La cosa es así. Una persona con una evidente disfunción mental comienza a guardar cosas que le parecen importantes en la vida. Al cabo de unos años, es incapaz de desprenderse de ellas hasta que es intervenido por un amigo o un familiar.
para descubrir que su casa, toda, completa, de pared a pared y de piso a techo, está llena de cosas inservibles. La moraleja del programa es: acumular está mal. Pero no es así en el mundo de los datos. Las empresas acumulan información en cantidades obscenas. Todo dato que se genera es digno de guardarse para luego analizarse. Según la revista Forbes, para junio de 2017, Facebook contará con 2.000 millones de usuarios y se generarán más de 31 millones de mensajes y verán más de 2 millones de videos cada minuto. Más datos se han creado en los últimos 2 años que en toda la historia de la humanidad. ¡Qué obole! Cada minuto se suben 300 horas de video de YouTube. En 2015, 1 millón de millones de fotos, sí escuchaste bien, 1 millón de millones de fotos fueron tomadas y 1.000 millones de ellas fueron compartidas en línea. El 80% de ellas fueron tomadas en un teléfono inteligente. A junio del 2017, más del 50% de la población mundial tendrá acceso a Internet. Casi 4.000 millones de personas. ¡Wow! 1.400 millones de teléfonos inteligentes serán vendidos este año. Todos con sensores capaces de colectar todo tipo de datos. 73% de las compañías han hecho planes para invertir en proyectos de grandes volúmenes de datos. Cada vez que accesas a Internet, tu comportamiento es guardado para ser analizado. Cada actividad en un aparato electrónico será registrado para ser procesado después. Cada aparato que compres en los próximos años tendrá una forma de enviar datos y decir «estoy bien» o «necesito servicio». Las empresas se han convertido en acumuladores de datos, de información, de registros. Los datos son el nuevo oro. A esta creación y acumulación de datos se le llama Big Data. Si bien la información trajo más capacidad de cómputo, cálculo, análisis y almacenamiento, fue en realidad el Internet quien determinó la explosión de la analítica. Era tan simple, dije simple, no sencillo, conectarse a Internet y de un día a otro pasar de un mercado de un barrio a un mercado mundial. Claro, al principio no había mucho intercambio comercial, pero sí había un gran intercambio intelectual, información. Según internetworldstats.com, Internet creció en 5 años, de 1995 al 2000, de 16 millones de usuarios a 361 millones. Del 0.4% de la población mundial al 6%. Toda esa gente comenzó a conectarse una con otra. La oportunidad era impresionante y el mercado creciente como nunca antes había sido. Para mi abuelo era sencillo platicar con quien entrara a la tienda y saber quién era y qué buscaba. No existe hoy en día ejército que pudiera analizar la cantidad de información que se genera y poder dar recomendaciones como las del abuelo. La analítica permite obtener esa información específica de todos y cada uno de los 4.000 millones de personas conectadas hoy en día. Clasificar sus intereses, sus hábitos, sus zonas geográficas, sus necesidades y disparar ofertas específicas. Eso fue precisamente lo que hizo Jeff Bezos con Amazon. Bezos crea Amazon en 1994, después de leer un reporte que indicaba que Internet crecería 2.300% los próximos años. Y así fue. Buscó cuáles serían los 20 productos comercializables por Internet, y de ahí redujo la lista a 5, y luego decidió que el producto ganador serían los libros, por la cantidad de títulos, la capacidad de manejo, los inventarios, y por ser un producto, estándar que interesaría a todo el mundo. En 1999, la revista Time nombra a Bezos Hombre del Año. Al final, hizo lo mismo que hacía mi abuelo: identificar a cada uno de los clientes, saber qué quieren, cómo son, cuándo y qué compran. ¿Y por qué? Sobre todo el tipo de intereses que tienen, y mediante un sistema analítico, uno más sofisticado que el del Departamento de Censo de los Estados Unidos, crearon un motor informático de recomendación. Según Rejoiner.com, las recomendaciones funcionan de la siguiente manera. Primero, una lista de productos que has estado analizando o revisando en tus navegaciones previas. Simple. Segundo, incrementar el valor de la compra que estás por hacer mediante recomendaciones frecuentemente se compran juntos. Tercero, el
tal vez te interese. Son productos que has estado revisando o analizando, pero de otras marcas, de otros colores, de otras formas. O sea, lo mismo pues, pero distinto, como diría el Dr. Simi. 4. El upgrade. Un producto que ya has comprado previamente, pero en una versión más nueva o más moderna. Y 5. Recomendaciones de accesos a productos que ya hayas comprado. La funda o el cable, imagínate. Así es que tener un sistema recomendador reportó a la compañía 29% de incremento en ventas durante el segundo cuarto fiscal. No más para que te des un quemón, más del 35% de los ingresos de Amazon viene de este tipo de recomendaciones. La analítica se utiliza hoy en día en el sector privado, en la academia, en la investigación, en el gobierno. La industria de seguros ha hecho análisis así desde siempre. Identifica cuál es la probabilidad de que alguien enferme o que alguien llegue a alguna edad en particular. Es probable que tu agente de seguros sepa cuándo y cómo vas a morir, dependiendo de lo que has puesto en tu solicitud. Los bancos la utilizan para identificar quiénes son los mejores clientes para colocar un crédito. Es la mismísima codificación de la tentación del diablo. De igual forma identifican que no eres tú quien está haciendo una compra en una tarjeta de crédito y te llaman anticipadamente antes de que suceda el fraude. Las telecomunicaciones identifican quiénes son los clientes más valiosos para evitar perderlos. De igual forma identifican cuál es tu comportamiento de llamadas y tus hábitos de movilidad. Hoy en día tu teléfono sabe más de ti que tu esposa. ¿Dónde estás y a dónde vas? Las aerolíneas y los hoteles modelan sus precios en base a las fechas y pronostican la probabilidad de que un hotel o un avión se llene o no en ciertas fechas. Identifican las curvas de oferta y demanda y definen el precio que puedes o que debes pagar. La industria de la manufactura ha sido capaz de identificar cuáles son los equipos o productos que fallan en base a una fecha, una línea de producción, insumos, proveedores, lotes de producción. ¿Cuáles son las características que permiten identificar y sobre todo pronosticar cuáles son los clientes a quienes les fallará un producto? La medicina y la investigación hoy en día no hacen sentido sin modelos predictivos. En todos lados está la analítica, hasta en el porno, pero eso es historia de otro episodio. Lo que en algún momento se llamó e-commerce hoy se le llama simplemente commerce o comercio. Es lo normal comprar en internet, es normal transaccionar con tu banco y pagar la luz en línea. Las empresas hoy en día te conocen más que tu misma madre, porque ellos saben lo que haces y tu madre simplemente sabe lo que dices que haces. El coche que comprarás mañana se está diseñando hoy en base a las fotos de los autos que buscas, en base a likes y retweets. No solo lo que dices es lo que las empresas oyen, también registran lo que no dices a través de tus clics. Ese es el futuro. Lo siento por ti que no eres millennial y que te está costando un poco de trabajo. Lo siento por ti que eres millennial, que no pudiste ver este cambio que estamos viviendo nosotros los viejos. Y lo siento por mi abuelo, que debe estarse retorciendo en su tumba. Tal vez este 1 de noviembre venga a visitarme. Ya me tomaré una copita de anís con él. Chinchón, por supuesto. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Escúchame en www.azulchiclamino.com. Sígueme en Twitter, @Rodrigo_Job. En Instagram, Rodrigo_Job. Ahora en YouTube. Ayúdame también calificando con estrellitas, regálame corazoncitos, pulgares, lo que sea donde me escuches. Ponme un buen review. Comparte con alguien tu episodio favorito, con un familiar, con un amigo o con un enemigo. Y reenvía este link a través de WhatsApp a ver qué te dicen tus cuates. Pero sobre todo, suscríbete